Quisiera, antes de proseguir, compartir algunas indicaciones respecto a la mecánica en la que vamos a estar utilizando el día de hoy. Si pueden transmitir la siguiente lámina de las indicaciones, por favor. Básicamente, solamente los panelistas tendrán activado su micrófono. Es normal en este tipo de presentaciones o de webinars. Entonces, no se preocupen. Si hay preguntas, por favor, utilizar únicamente el botón de preguntas y respuestas que tienen ustedes en la parte inferior de la pantalla. No utilizar, por favor, el chat, sino que exclusivamente utilizar. Y para los y las amigos y amigas de la prensa, por favor, en sus preguntas también su nombre y medio al que pertenecen. Y estamos utilizando una traducción simultánea, entonces para aquellas personas que quieran escuchar en el idioma inglés la transmisión, ustedes pueden encontrar un icono en la parte inferior derecha de su pantalla, un pequeño mundo, un pequeño mundito. Ahí presionan y pueden elegir el idioma que prefieren escuchar. Así es que, pues, nuevamente, muchísimas gracias. Mi nombre es Jorge Ricards, soy el director general y representante en México de WWF, Fondo Mundial para la Naturaleza. Nuevamente, un enorme gusto que nos puedan acompañar el día de hoy. En este evento tan importante, tan especial, nos acompaña, para empezar, el Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el doctor Roberto Aviña Carlín. Muchísimas gracias, comisionado, por acompañarnos. Nos acompaña la presidenta del Comisariado Ejidal de El Ejido Los Remedios, la señora María Mondragón. Señora María, presidenta del comisariado, muchísimas gracias por acompañarnos también. Nos acompaña la lexicógrafa y editora Laura García Arroyo. Muchísimas gracias, una artista reconocida que nos acompaña. Muchas gracias. Y, por supuesto, el autor del libro, el doctor Carlos Galindo Leal, que muchos de nosotros y nosotras conocemos y tenemos un profundo cariño y admiración. Así es que, pues bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Pues bueno, yo antes de pasarle la palabra a nuestros miembros de este panel, pues quisiera compartir algunas reflexiones. Estamos celebrando, para empezar este mes, el 20º aniversario del establecimiento de la Reserva de la Mariposa Monarca. Y es importante porque la Mariposa Monarca, la Reserva de la Mariposa Monarca, se ha convertido en un espacio de colaboración de muchos sectores, especialmente de las comunidades locales, entre ellas mismas como dueñas de esos bosques, de esos territorios, pero también con el gobierno federal, los gobiernos estatales, los municipios, la sociedad civil organizada, los científicos y las empresas. Toda esta conjunción de voluntades ha llevado a que la reserva, y por supuesto con una especie tan icónica como la mariposa monarca, pero la reserva se convierte en uno de los sitios, yo me atrevería a decir, más representativos de las áreas naturales protegidas de nuestro país, y en donde además, con datos científicos, toda esta conjunción de actores, hemos podido mostrar cómo cuando hay voluntad y cooperación es posible hacer conservación con todos los retos que sabemos, pero es posible, y ahí están los datos de los bosques que se han mantenido por tantos años, y repito, gracias a la voluntad y decisión de las comunidades, que finalmente son quienes tienen la última palabra. Hoy en día conocemos mucho más de lo que conocíamos hace 20 años sobre la mariposa monarca, dónde llega, qué hace, cómo llega, quién llega, qué hace cuando está aquí, qué hace durante el trayecto y qué sucede, por dónde pasa. El avance del conocimiento ha sido enorme en los últimos años.
gracias al trabajo nuevamente de la sociedad civil, los científicos y ahora la ciencia ciudadana, ¿no? La ciencia ciudadana que además de todo Carlos Galindo ha sido uno de los abanderados principales del impulso a la ciencia ciudadana en nuestro país y que gracias a eso estamos haciendo un mapa impresionante de la ruta, pero además estamos ya conociendo dónde descansa, si se alimenta, de qué se alimenta, realmente es fascinante. Y esta publicación, este libro, precisamente nos ayuda a entender este mundo y nos ayuda a entrar a este mundo maravilloso de la mariposa monarca. Eh, Además, hecho bajo la voz, la pluma de Carlos, que quienes lo conocemos sabemos cuenta con un estilo realmente extraordinario para mezclar el conocimiento científico, eh, en la historia de nuestro país y nuestra identidad y capturar de una forma además muy divertida, muy entretenida toda esta información que de alguna manera hace que nos identifiquemos con la mariposa monarca, con su proceso, con su trayectoria y, y a la par nos da muchos datos, nos da mucha información del libro, información científica actualizada, yo creo que es, no creo, sin duda es el documento más completo que compila toda la información que se ha generado en estos años desde los primeros momentos hasta los últimos datos que tenemos. Entonces tiene un valor científico, tiene un valor histórico, tiene un valor cultural, pero además, ya lo dije, es un documento sumamente entretenido. Eh, Hoy más que nunca es necesario hacer una pausa para reflexionar sobre qué es lo que está pasando en nuestro planeta, en nuestro mundo. Este virus tan terrible que nos ha afectado tan fuertemente y que ha generado tanto dolor y tanta tristeza y preocupación, es un llamado de la naturaleza que nos está diciendo mayor degradación, mayor riesgo para los seres humanos. Necesitamos reflexionar y una especie como la mariposa monarca. Y el evento de hoy es nuevamente una invitación a eso. Bueno, este libro además se enmarca en una alianza que ha sido la alianza WWF Fundación Telmex Telcel, que cumple también 17 años conservando muchos sitios del patrimonio natural de México y que de hecho surge precisamente trabajando en la conservación de la mariposa monarca y esta es una de las publicaciones que es producto de esta colaboración y este compromiso. Y cierro esta primera parte haciendo un llamado a la acción para que todas nos sumemos a la conservación de la mariposa monarca, a la conservación de su entorno, de sus bosques, de la ruta migratoria, que sembremos jardines de polinizadores con especies nativas, con especies propias. De hecho, hay una guía que nos ayuda a identificar qué sembrar, lo acabamos de hacer precisamente en el contexto de esta alianza y lo pueden encontrar en nuestra página electrónica www.org.mx, guía plantas, huertos familiares. Entonces, hago la invitación para que nos sumemos todos. Es realmente una de las actividades más hermosas, es familiar, nos contacta con la naturaleza nuevamente y bueno, un llamado, sigamos trabajando todos para conservar este fantástico patrimonio de México y también de Norteamérica. Sin más, quisiera darle la palabra al autor, al doctor Carlos Galindo, para que nos platique qué representa este libro, qué contiene. Carlos, así que pues adelante, te paso la palabra. Muchas gracias, Jorge. ¿Me escuchan? Sí. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Realmente para mí es una celebración el poder compartir pues toda esta información, todo este conocimiento de tantos años que se ha ido acumulando y que ha ido evolucionando en la mariposa monarca. Y les voy a dar una breve relación de un poco de los contenidos que tiene el libro. Eh, para que vayan dándose cuenta, es un libro muy ilustrado, creo que eso es una muy buena cosa.
Sí, sí lo alcanzan a ver ya. Sí, La presentación está ahí. Más déjenme. Ahí está completa, ¿no? sí. Como verán, las fotografías son excepcionales. Esa vista aérea de México con las nubes la tomé en mi último viaje espacial, donde anduve dando un poquito de vueltas y aproveché pues para bajarme unas fotos para el libro. Y bueno, quiero empezar por darle las gracias a muchos amigos, a mucha gente que ha contribuido a este producto. Eh, Vamos a empezar por precisamente la alianza WWF Telcel, por Jorge Ricards Hatsiri, Andrea Bono, Paola Morales, Daniel Bravo, Daniel Flores, y mi gran amigo Pan Integral, conocido por otros como Rodolfo Pérez. También quiero agradecerle mucho a la gente de Michoacán, al biólogo Eduardo Rendón, al ingeniero forestal Pablo Ángeles y a Guadalupe, que siempre han estado pues muy dispuestos a acompañarnos cuando vamos por allá o a guiarnos a nuevos lugares. Juan Carlos Chávez, pues es el autor, digamos, intelectual de toda esta travesía, porque él fue el primero que me llevó a la mariposa monarca hace, pues ya algunas décadas, en 1978, 3 años después de que se descubrieron. Y Juan Carlos, que es de Marabatíos, continúa siendo un ávido observador y continúa informándonos de la mariposa monarca. Muchas gracias a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, a Roberto, muchas gracias por estar aquí presente desde las Islas Marías, Roberto Aviña, a Felipe Martínez Mesa, el director de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, y a Gloria Tavera, que también siempre han estado muy dispuestos a apoyar cualquier iniciativa. Del Fondo Monarca, Eligio García me estuvo apoyando también desde hace mucho tiempo, pero recientemente en actualizar esa iniciativa tan importante. Y gracias a las comentaristas Laura y María Mondragón, muchas gracias por estar aquí. En parte, bueno, el trabajo que se ha hecho, que a mí me dio mucho gusto realizar esta edición, porque trabajé con gente con la que he trabajado anteriormente en otros productos, en otros libros como Mexicanos por Naturaleza, y realmente siempre es un placer trabajar con los editores, con Luis Jorge Arnau, con Alejandro Toussaint, y particularmente pues en esta ocasión con Bruno Díaz, que es el diseñador, que es una persona pues súper creativa y además que siempre acepta sugerencias, siempre está dispuesto a volver a hacer las cosas. Entre las fotografías, pues hay amigos que me prestaron fotos, Bruno es uno de ellos, Jorge Ferro de Cuba, Pedro Genaro Rodríguez desde República Dominicana, van a ver algunas de sus fotos. Y finalmente, pues un agradecimiento a el maestro Antonio Isaac Gómez, quien al final de la presentación de hoy presentará pues una parte de su obra Oscilaciones Monarca, El Bosque de las Almas, para darnos una probadita de algo que ha estado desarrollando y que podremos apreciar más adelante, pues mucho más completo. Muchas gracias a todos ustedes. Es realmente muy bonito estar aquí con los representantes, pues tanto de los ejidos, María Mondragón, con los representantes de la sociedad, Laura García, con los representantes de las organizaciones no gubernamentales, Jorge, y por supuesto con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, Roberto. Realmente eso es lo que ha hecho Monarca, un proyecto tan especial que es esta colaboración de la sociedad en la conservación. Bueno, la Monarca nos ha brindado muchísimas experiencias, muchísimos ratos muy alegres, y le agradezco mucho a mi esposa, a la Yitkova, y a mi hijo, que ahí está en su primera visita a la Monarca a los 6 meses, que por cierto se nos enfermó porque hacía un frío terrible. Y por otro lado también está mi familia, con la cual empecé a ir a la Monarca desde el 78, y todavía pues ahí están mis padres que pudieron acompañarme hasta muy recientemente en sus últimos días. Entonces, esta migración pues nos ha causado
muchas felicidades y experiencias familiares. Y también nos ha hecho conocer a muchísima gente, aquí hay algunos de ellos representados, personajes que parecen salidos de un cuento de ficción o de un cuento de terror, ¿no? Algunos de ellos, pero aquí están varios de los, pues, con los que hemos visitado esta área y este fenómeno increíble. Ahí del lado superior derecho verán a Chip Taylor, que ha seguido con la tradición de marcar a las mariposas, la tradición que Fred Urquhart empezó en Canadá. También está Lincoln Brower, que pues hasta sus últimos días fue un luchador muy importante por la conservación de la mariposa monarca. Por supuesto, ahí está también en un grupo el doctor José Sarucán, mi jefe, está Paul Ehrlich, están varios, Anne Ehrlich también, y el director del Jardín Botánico de Missouri, y el biólogo Eduardo Rendón. Entonces ha sido muy, muy bonito el conocer todas estas personas, toda gente con mucha pasión. Y yo invité a muchas personas el día de hoy pues a celebrar este acontecimiento, y tratando de invitar a una persona que me dejó muy marcado, pues resulta que falleció hace un año, y él es John Powers, quien estuvo aquí en México, y realmente pues me dejó muy marcado la pasión que tenía John Powers, que era voluntario de la mariposa monarca, marcaba mariposas monarcas, pero además era un coleccionista impresionante. Y realmente tuvimos una visita muy bonita a la monarca, y yo creo que él estaría muy contento de estar aquí también con nosotros celebrando pues esta ocasión. John Powers, el hombre mariposa. Y bueno, pues pasando a las buenas noticias, estamos celebrando, como decía Jorge, los 20 años de la Reserva de la Biosfera, aunque como área protegida pues ya tiene 34, y mucho más desde el que se descubrió los sitios de hibernación. Y también estamos celebrando con el Banco de México pues este nuevo billete de 100 pesos que representa al ecosistema de bosque templado, y se seleccionó precisamente la Reserva de la Biosfera mariposa monarca y como especie pues carismática a la mariposa monarca. Así es que estamos muy contentos de tener todo esto que celebrar. Ya entrando en el libro, pues el libro tiene 6 capítulos que empiezan desde lo muy general hasta el día de hoy. Y vamos a les voy a ir contando un poquito del contenido. Una cosa particular de este libro, pues es que desde mi punto de vista es la historia de ambos recorridos, el de la migración de la mariposa monarca y el del intrincado camino para conocer sus misterios y conservar su espectacular migración continental. Son 2 aventuras, la aventura de la monarca y la aventura pues de toda la gente que la ha seguido y que nos ha proporcionado información y nos ha proporcionado su pasión para conservarla. Y bueno, empieza el primer capítulo de una manera muy general, explicando por qué hay migraciones en el planeta, a qué se debe que las especies se muevan en grupos y regresen a sus lugares. La migración es un fenómeno espectacular y somos muy afortunados en tener muchas migraciones en México, y todo esto se debe pues a esta dinámica del planeta que se ve aquí en esta imagen que también tomé en mi última salida al espacio, y pueden ver que es un planeta muy dinámico, con calor, con frío, con vientos, con lluvia, con pues todos estos fenómenos que hacen que los animales se muevan en migraciones pues espectaculares. Y este capítulo incluye ejemplos muy brevemente de muchas de las especies que se están moviendo, empezando con las libélulas, que es una de las migraciones que se está descubriendo más recientemente, las libélulas que se mueven en grupos de especies. Muchas migraciones de aves, aquí hay 2 ejemplos, los chipes y los colibríes, pero las aves, pues sabemos que las rapaces, las aves acuáticas, ahí está también el pelícano que llega aquí
y que ahorita está pasando el invierno en Xochimilco y en otros cuerpos de agua en el centro de México. Está también por ahí la mariposa negra, esta pobrecilla, que es, yo le llamo el lado oscuro de la monarca, porque al contrario de darle la bienvenida a todo el mundo, la corretea con una escoba. Está también pues las tortugas marinas, algunos insectos, otros insectos, los murciélagos, varios grupos de murciélagos, y peces como el tiburón ballena, el atún y los grandes mamíferos marinos como las ballenas, ¿no? Todos estos son especies que responden al palpitar del planeta y que se mueven en grupo. En el capítulo 2, pues entramos a la migración de la monarca y quizás en versiones anteriores de este libro me hubiera empezado yo con el descubrimiento de los sitios de hibernación. Pero aquí empecé a encontrar información más antigua y me encontré con este personaje que es Charles Riley, un inglés que se vino a vivir a Estados Unidos en 1800 por ahí, mediados de 1800, siglo XIX, y básicamente se convirtió en un muy famoso entomólogo, estudioso de los insectos, y también es reconocido como el padre de la entomología económica, de todos esos insectos que pues, son de importancia económica para nosotros. Y lo interesante es que actualmente pues tenemos internet y es posible encontrar publicaciones antiguas, es posible encontrar publicaciones recientes. Entonces, el libro se compone de estas dos partes, de algunos de los documentos muy antiguos y algunos de los muy, muy recientes. Y hay dos cosas interesantes con Charles Riley. Bueno, hay muchas, pero entre las dos interesantes es que él, siendo inglés, se comunicaba por carta con Charles Darwin. Y puede uno leer las cartas que le escribió a Darwin y lo visitó en persona. Y Darwin, a su vez, tenía correspondencia con Fritz Müller de Alemania, que vivía en la Mata Atlántica de Brasil, con Alfred Russel Wallace, con el que escribió el artículo de la evolución de la selección natural, que estaba por allá por el sureste de Asia. Tenía también contacto con Henry Bates, que estaba en el Amazonas, que estuvo 11 años en el Amazonas, y por supuesto con Riley. Entonces, por las cartas que le mandó y los informes que le mandó Charles Riley a Darwin, Darwin conocía la mariposa monarca muy bien, porque Riley la describe en este artículo que pueden ver en el lado izquierdo, la describe con mucho detalle y describe muchas observaciones de naturalistas que ven a la monarca moverse en grupos. Y sin embargo, él pone ahí, saqué esa frase que dice, seguramente no se mueven distancias largas. Ese era el pensamiento del siglo XIX, pues no se pensaba que una mariposa pudiera volar una larga distancia, y me imagino que aquí las distancias largas en las que pensaban pues eran bastante cortas. Bueno, en este capítulo, además de hablar un poco de estos naturalistas, porque son importantes también, ya que dos de ellos describieron el mimetismo, que es un fenómeno que es muy importante en la mariposa monarca. Tanto Bates como Müller descubrieron dos tipos de mimetismo. Entonces se habla también un poco de ese fenómeno y de ellos. Y bueno, se describe en este capítulo la migración hacia el sur, las migraciones hacia el sur, porque tenemos pues por lo menos tres rutas, la principal, que es la que viene a México, pero también la del occidente, que va a California y a Baja California, y aquellas que se van hacia Cuba, hacia las Antillas, y esas ya nunca regresan, les gusta el clima tropical. Y aquí ven algunos de los hábitats que son súper diversos, desde el hábitat de Canadá, del Parque Nacional Point Pili, por donde pasan muchas de las mariposas, que es una zona muy abierta, y ven también pues los bosques de Oyamel del centro de México, los bosques de eucalipto en la costa de California, y algunas de las zonas costeras de la península de Guanacavives en Cuba.
Entonces es una mariposa pues que pasa por una diversidad de ecosistemas impresionante en este gran largo viaje. En el capítulo 3 se habla de la historia natural de la monarca con detalle y desde pues la magia de la metamorfosis, que es uno de los procesos desde mi punto de vista más impresionantes en la naturaleza, el que una oruga se transforme en un insecto alado es realmente fenomenal y es increíble verlo. Ahí también ven las escamas de la mariposa en este acercamiento. Ven a la mariposa monarca y a la mariposa virrey o viceroy, que es una de las mariposas que se pensaba que tenía este mimetismo batesiano, pero después no, se dieron cuenta que es un mimetismo mülleriano. Y la diferencia está en que si fuera batesiano, la viceroy no sería tóxica, pero al parecer también es tóxica, se alimenta de árboles, de plantas de la familia de los sauces y también produce sustancias tóxicas y no está relacionada a la monarca, es muy similar, la vamos a ver más tarde qué tan similar es más similar a la monarca que muchas de las primas o de las hermanas de la monarca. También ahí está una serie de plantas, son los algodoncillos, que es esa planta de la cual se alimentan las orugas de la monarca, en donde pone sus huevecillos, son unas plantas muy bonitas, y, y uno de sus depredadores, una calandria, y las imágenes de pues este par de naturalistas, Henry Walter Bates, inglés, y Fritz Müller, alemán, y que se fue a vivir a la Mata Atlántica y allá continuó su trabajo. En este capítulo seleccioné alrededor de 20 fragmentos de poesía sobre las mariposas. Aquí les pongo uno de un monje budista japonés, que es Kobayashi Isa, que dice: la mariposa vuela como si nada ambicionase en este mundo. Y así es el vuelo de la monarca. El vuelo de la monarca es muy distinto al vuelo de otras mariposas. Es una mariposa que planea muchísimo y seguramente eso le ayuda a viajar grandes distancias. Esta es una página doble del libro que me encanta porque pues es la primera vez que vemos a toda la familia junta. Aquí están todas las monarcas del mundo, del lado izquierdo las de América, del lado derecho las de África, Asia y, y Australia. Y ven que son muy distintas. Y aquí abajo está con una flecha señalada la virrey. Esa no es pariente de la monarca, está en otro grupo, es un género distinto y sin embargo, pues la ven que es muy, muy parecida. Tan parecida, pues que también hasta el Banco de México ha logrado confundirla en ediciones pasadas de sus billetes. Pero aquí está toda la familia, todas son del género Danaus y ven cómo hay pues una parecidos de familias, ¿no? Comparten ciertas características, muchas de ellas se alimentan precisamente de las mismas plantas, pero solamente la monarca es migratoria. Aquí sí, la única que migra es la monarca. En el capítulo 4, pues se habla de la problemática de las monarcas, por eso se llama No es fácil ser insecto aunque seas de la realeza, porque pues la monarca ha tenido una serie de problemas y empieza el capítulo con la escritora Raquel Carson, que tiene un libro increíble que deberíamos todos de leer, que se llama Primavera Silenciosa, y habla de la época del DDT, que sucedió pues básicamente antes de que se empezara a registrar la migración en México, en los 60, y se habla de lo que sucede aquí en México. Ahí están las estadísticas de la superficie del bosque ocupadas por la monarca y cómo ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Y también está la información de California, en donde también hay estimaciones y se ve una disminución realmente pues, fuerte y se ha mantenido muy bajo. Los últimos 2 años ha estado realmente muy, muy baja en California también. En este capítulo también se habla de los problemas de los herbicidas, del glifosato,
de cómo el uso que ha ido aumentando de herbicidas y de insecticidas, de neonicotinoides, cómo ha afectado a muchísimos insectos, no solamente a la mariposa monarca, sino también a las abejas y a muchos otros polinizadores. El capítulo 5 está dedicado pues a la reserva de la biosfera mariposa monarca, que le llamamos el Palacio de Invierno, a las especies que viven ahí, que son pues muy llamativas, a la gente, a las iniciativas que ha habido, porque realmente esta reserva, como decía Jorge, pues es icónica en el sentido en que ha habido pues iniciativas de muchos tipos, como el Fondo Monarca, como el Foro Monarca, como el monitoreo tanto de la mariposa como el monitoreo de los bosques, la participación de las comunidades locales. Realmente tiene muchísimas cosas que han ido sucediendo y por eso se le dedica pues un capítulo en particular a la reserva de la biosfera. Y finalmente el capítulo 6, yo lo considero es un homenaje, y aquí me ayudará la lexicógrafa, porque encontré en el diccionario de la Academia Española que una de las definiciones de homenaje es el que en la Edad Media era un juramento solemne de fidelidad hecho a un rey o señor. Me gustó esa definición porque yo creo que en este capítulo pues se celebra y se hace un homenaje a aquellas personas que han hecho un juramento solemne de fidelidad a la mariposa monarca. En la imagen tienen al rey Guillermo III, que es precisamente de donde sale el nombre de monarca. Los colonizadores de Estados Unidos le llamaban a la monarca King Billy, como le decían de manera familiar al rey Guillermo por sus colores naranja y negro. Entonces el último capítulo va presentando a lo que llamamos los guardianes de la monarca, que son estas personas, y siempre es difícil decidir quiénes son. Siempre queda uno mal por dejar afuera a algunos, pero gracias ahí a Eduardo Rendón, con el cual estuve platicando mucho sobre este capítulo, fuimos seleccionando, pues son personajes que dedicaron más de 25 años a la mariposa monarca, y empezando aquí con Nora y Fred Urquhart, que fueron los que desarrollaron el sistema de etiquetado y que la siguieron hasta llegar a México. Está ahí también Lincoln Brower, que pues duró muchísimo tiempo investigando y promoviendo la conservación. Don Davis, un canadiense que desde pues muy joven se unió como voluntario para marcar a las mariposas, y Bill Calvert, un estudiante de Lincoln Brower que también participó muchísimo. En los 80 se une Karen Oberhauser, que ha continuado y es una de las investigadoras que más ha producido sobre conocimiento sobre la mariposa monarca, y también Stephen Malcolm. Ya en los 90 pues tenemos aquí a Rocío Treviño de Coahuila, de Saltillo, con la iniciativa de Correo Real, que también es muy interesante porque ella promueve la ciencia ciudadana en los maestros, y esa iniciativa es pues que se une a la iniciativa que tenía Fred y Nora Urquhart de ciencia ciudadana, ha continuado hasta la fecha, y han salido otras iniciativas como la de Elizabeth Howard, que se llama Journey North, o la de Chip Taylor de Monarch Watch, en donde también están pues permitiendo la colaboración de la gente en el conocimiento de la ruta migratoria y en el conocimiento de la biología de la mariposa. Mia Monroe ha sido una guardaparques de California muy reconocida por su trabajo tantos años, tanto en los bosques de Muir como guardabosques, como en el conteo de mariposas de California, y algunas otras iniciativas abajo como la Alianza para los Polinizadores. En los años 2000, pues también tenemos otros personajes que han escrito libros sobre la monarca y han hecho investigación, como Michael Pyle. Myron Saluki de Australia también produjo muchísima información, a pesar de estar tan lejos.
Denis Frey, que falleció recientemente, también promovió mucho la parte de la mariposa monarca en California. Y por supuesto, Eduardo Rendón, quien le ha dedicado pues muchísimos años al conocimiento y a la conservación de la monarca aquí en México. Y en esos años, pues surge la alianza también de la Fundación Telmex, Telcel y WWF, el Fondo Monarca, el Foro Regional Monarca y otras iniciativas, algunas apoyadas por la CCA. Finalmente, bueno, en la última década han surgido más iniciativas municipales, más iniciativas de jardines de polinizadores y festivales para la monarca, y también pues una estrategia hacia el futuro de la colaboración entre los tres países. Así es que tenemos aquí pues una historia muy, muy interesante de 5 décadas de colaboración, de participación, de pasión, de muchas personas que pues cuando los vamos conociendo realmente hacen que nos emocionemos con la naturaleza y en particular con esta migración tan espectacular. Y bueno, pues la gran lección de esta historia es que para mantener la espectacular migración de la monarca y en general para recuperar la salud de los ecosistemas y de las poblaciones de las especies silvestres, todos tenemos que participar y esa es la lección que nos da pues esta gran migración, esta espectacular migración. Así que muchísimas gracias y espero que pues disfruten el libro. Es una manera de compartir algo que uno va conociendo poco a poco y que pues la satisfacción viene realmente en compartir este conocimiento. Ojalá que todos puedan conocer estas historias y participar, como decía Jorge Rickards, participar en la conservación no solo de la monarca, sino de la naturaleza, que como bien lo estamos viviendo, pues es una prioridad que nos ha tocado en esta época. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por este viaje, ¿verdad? Realmente un viaje fantástico por el tema de la monarca y todo lo que implica, ¿no? Toda esta historia, cómo abarcas desde la parte muy propia de México, recordando que la mariposa monarca ya nos podrá platicar más doña María Mondragón sobre estos temas, pero para las comunidades de la zona desde tiempos ancestrales representaba a los espíritus que venían a visitar a sus familias. Coincidía el 1 de noviembre con la llegada de las monarcas. Entonces, una especie que además está rodeada de muchísima magia, de muchísimo misticismo alrededor de una fiesta tan importante para todos los mexicanos y mexicanas como es el Día de Muertos. Y bueno, como lo comentamos y lo vimos, un libro que además compila información científica, hace este homenaje a las personas que han dedicado su vida, muchos de ellos y ellas, a estudiar la especie y a conservarla, y todo este esfuerzo institucional, multiinstitucional que es parte de la magia de la monarca. La monarca nos ha jalado a todos de muchos sectores para enseñarnos cómo hay un camino hacia adelante para conservar la naturaleza y de ahí nuestra propia sobrevivencia como especie. Sin más, yo quisiera darle la palabra a nuestra invitada especial. Laura García es editora, experta, lexicógrafa, para que nos compartas, Laura, tus opiniones expertas y de artista con respecto a la obra. Así que, pues, por favor, Laura, te cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, Carlos, y felicidades por este gran trabajo y por invitarme a ser parte de esta presentación, que creo que además es un honor estar entre tanta persona que admira tanto a un ser de la naturaleza y al que le ha dedicado tanto tiempo. Me hacía mucha gracia y mucha ilusión ver a todas esas personas que han hecho como ser peldaños, ¿no? Ser como escalones dentro de esa historia de la monarca con el ser humano, porque bueno, la monarca lleva miles de años haciendo lo mismo, pero más bien somos nosotros los que acabamos de llegar a su vida y a conocerla.
pero evidentemente Carlos tendrá que estar en los libros del futuro para poder ser uno de esos guardianes, una de esas personas que merecen ese homenaje. Yo como me dedico mucho a las palabras y soy amante de la lexicografía, como decías, pues voy a empezar diciendo algo que decía Vladimir Nabokov, este escritor ruso, que decía que de las cosas que más le apasionaban en la vida, una de ellas era la literatura y la otra eran las mariposas. Las mariposas son o fueron una pasión de este escritor que las coleccionaba y me llamó mucho la atención conocer que a partir de la observación que él tenía de este animal, pues, de este insecto, él decía que era mucho más fácil, a partir de la observación de las mariposas, haber podido describir con detalle ciertos personajes que luego utilizó en la literatura. Cómo combinaba la literatura con su talento literario, por así decirlo, con esa pasión que tenía y su conocimiento científico, al que dedicó desde luego muchos estudios. Me encantó ver dentro de las páginas de este libro de Carlos un montón de poesías dedicadas a la mariposa y cómo ha sido protagonista de la literatura. Y ahí aparecen pues desde Benedetti, García Lorca, Guillén, Borges, Antonio Machado, hasta Silvio Rodríguez, ¿no? Por digamos, invadir y por fluir en todas las disciplinas del arte. Este libro, que yo como editora además miré con mi de formación profesional, por así decirlo, pues me llenó de satisfacción y de entusiasmo porque es una publicación que combina muy bien estas dos pasiones que decía Nabokov, ¿no? Es decir, cómo un libro de rigor científico se puede basar en datos, en hechos, en certezas, en experiencias, en investigaciones, pero a la vez también darle todo este carácter literario y esta poesía, un poco de la que es también acreedora la mariposa monarca, ¿no? Porque la mariposa monarca, digamos que todos de alguna forma pensamos en ella como un aspecto de belleza en la naturaleza. Luego me enteré leyendo este libro de que la mariposa monarca es de las mariposas más longevas que hay, porque tienen una vida muy corta, y realmente se aprende muchísimo leyendo en este libro. Entonces me gustó cómo combina esta parte de rigor científico y de dar datos, de conocer esta especie y de dar un poco este aspecto global de en qué está, en qué momento está, por qué debemos fijarnos en ella, en esta, como dice Carlos en el libro, esta mensajera de la naturaleza, ¿no? De cómo se puede leer la naturaleza a partir de observar el comportamiento de la mariposa monarca, y en ese sentido cómo se convierte este libro en un traductor de esos mensajes, ¿no? Me gustó cómo Carlos lo presenta al principio de esta manera que a él le gusta contar historias. Y empieza con una gran, digamos, invitación a todo el mundo de lo que va a ser este libro de contar historias, porque cuenta cómo en un momento dado se encontró una mariposa en el Estado de México que había recorrido más de 2.600 kilómetros después de haber salido desde Iowa, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, cómo se convierte la mariposa en una especie de botella, de un mensaje dentro de una botella. Me gustó como todo esta poesía, sí, este envoltorio literario que recubre también a la mariposa monarca. Desde el punto de vista editorial, creo que se cumple muchísimo ese rigor y ese entretenimiento, ¿no? Porque uno podría pensar que un libro que está dedicado con esa, digamos, puntualidad, esa minuciosidad y esa certeza, pues puede convertirse en algo académico, ¿no? Que solo puede, digamos, interesar a los que se dedican a eso y a la gente muy especializada. Y sin embargo, creo que este libro, además de todo eso, es un gran ejemplo de divulgación científica. Divulgación viene de vulgo, que es el pueblo al fin y al cabo, ¿no? Es decir, todas esas personas que en una materia no tienen un conocimiento más que superficial, pero que de alguna forma
se acercan para tener un conocimiento de cultura general acerca de un tema. Entonces, la divulgación científica me parece fundamental hoy en día para conocer nuestro entorno, dónde estamos parados y dejar de mirarnos el ombligo y pensar que nosotros somos parte de ese ecosistema, de esa naturaleza, de ese planeta con al que compartimos con miles de especies, ¿no? Entonces, creo que ese entretenimiento se consigue, esa manera de contar historias que de alguna manera ofrece, promete Carlos desde el principio, y cómo este libro se convierte en un traductor de todos esos mensajes que tiene la mariposa monarca. Hay que decir, y un poco lo decía Carlos hace rato, que las fotografías desde luego son estupendas y le dan justo ese empaque perfecto que hace esa combinación entre el texto y la imagen. Y Carlos no lo va a decir porque es muy modesto, pero yo sí le voy a aplaudir porque parte de esas fotografías son suyas, no tanto las del espacio, pero desde luego sí las que aterrizan y las que vuelan con esa mariposa. Y luego decir desde el punto de vista editorial otra vez que se consigue un muy buen equilibrio entre ese texto, esas fotografías. Me gusta cómo está estructurado, no es fácil y la gente que emprende una obra se da cuenta en ese momento de lo difícil que es poner todos esos conocimientos, todos esos datos, toda esa información que uno quiere compartir y luego plasmarla, ¿no? Y estructurarla y tener un índice que además tenga una lógica y que además sea entretenido y que además estéticamente quede bien. Y me parece que este libro, esta publicación lo consigue 100%. Me parece que esa manera de establecer esos capítulos, esa manera de adentrarte, ¿no? Esa relación que tiene con la mitología. Por ejemplo, yo lo de la mariposa monarca, de por qué se llama monarca, sí lo había escuchado ya porque lo fui a buscar, porque siempre me llamó la atención llevo años diciendo mariposa monarca y no sé por qué se llama monarca, pero por ejemplo toda la historia de las Danaidas no conocía incluso que hay una escultura en la Alameda de la Ciudad de México y ese es el nombre científico, ¿no? de la mariposa. Y creo que a partir de todas esas historias se logra justo una conversación. A mí los libros, sobre todo de divulgación científica, me gustan los que dejan una invitación a pensar, dejan una provocación a la reflexión y sobre todo dejan una posibilidad de conversar, un tema de conversación que uno puede compartir con más gente. Hoy leí esto, hoy descubrí esto, y son temas de interés, son temas que entretienen y son temas que logran sacar la conversación a veces que tenemos sobre los temas trillados y los lugares comunes y los problemas de todos los días y nos permiten también abrir ese abanico no solamente de conocimientos, sino también de visiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, editorialmente me parece que este libro me encantó. Me parece que descubres muchísimas cosas de las mariposas. Fíjate que yo me acordé hace poco que hace muchos años un sobrino me pedía un libro de mariposas de regalo y yo decía, pues, ¿qué será? Un libro donde ¿no? El protagonista es una mariposa, algo que tenga que ver con ficción, algo que tenga que ver con niños. Y ese niño, que ahora ya es un adolescente casi a punto de convertirse en adulto, pues me acabas de dar un buen regalo para ese sobrino, porque sin duda yo creo que este libro a los adolescentes les puede fascinar, de pensar que un ser vivo tan frágil, aparentemente tan delicado, pueda englobar, pueda llevar consigo toda esa historia y todos estos temas de migración, hibernación. Está lleno de metáforas, ¿no? Lo de llamar Palacio de Invierno me pareció otra licencia poética que se permite algo como la mariposa. Y luego me fijé en la cantidad de terminología que tiene que ver con la mariposa, la cantidad de palabras que se traducen como mariposa, porque hay que decir que mariposa es de los poquitos nombres de animales que no vienen de otro idioma, que se han originado en nuestro propio idioma, mariposa. Pero si uno se fija en otros idiomas, borboleta, papillón, boliaina, farfala, butterfly y toda la gente anglosajona que nos está escuchando en este momento, pues realmente sí tiene esa justicia poética, porque
También me he hecho un clavado por el diccionario, porque me encanta siempre ir a los diccionarios, y me parece que no le hacen justicia a la mariposa. Me parece que se queda, le traicionan un poco a la belleza que tiene ese insecto, porque dice que es un insecto de boca chupadora, con 2 pares de alas cubiertas de escamas y generalmente de colores brillantes, que constituye la fase adulta de los lepidópteros. Y claro, uno lee esto y dice, pues sí, lo mismo me podía haber imaginado un dinosaurio, que una oruga, que una araña, pero no, la mariposa creo que merecía una definición aparte, una consideración particular por la belleza que implica este animal, que además me hace mucha gracia y me llena de curiosidad, que un animal que representa el vuelo, nosotros lo hayamos también definido a un estilo para nadar, por ejemplo, ¿no? Son de esas paradojas que luego da el vocabulario. Me parece fantástico todo lo que se hace esta labor alrededor de la mariposa. Me parece que es un libro que además es muy cómodo y agradable, o sea, se disfruta, que parece que es algo que viene intrínseco con la lectura, pero no lo es, y que de alguna forma permite esa lectura a ratitos o prolongada. No es una lectura ni que canse ni que sature de datos, sino que realmente te deja picado de querer saber más. Y toda esta relación que tiene con la mitología, con otros animales, otras especies, pues te demuestra lo fascinante que es la naturaleza, lo necesario que es entenderla y comprenderla, lo urgente que se refleja ya, que es cuidarla y respetarla, y sobre todo la necesidad que tenemos de entender que nosotros somos parte de todo ese ciclo, ¿no? Y que todo lo que sucede allá afuera, lo que es bueno para la mariposa monarca es bueno para nosotros, lo que es malo para la mariposa monarca es malo para nosotros. Y me parece que este libro se convertirá en una referencia. Sé que viene de otro libro que ya existía y que se ha de alguna manera actualizado, renovado y que ampliado con toda la actualidad, porque me llamó mucho la atención saber lo reciente que es todo esto. Pues tú hablas de los años 70 es ahí, ¿no? Y dices, ¿cómo nadie hizo algo antes, ¿no? Y qué bueno ser parte de esos eslabones que permiten conocer más y acercarse más. Qué necesario era algo así. Y me da mucho gusto que también la labor de la literatura y de dejar todo el registro por escrito signifique también no partir de cero en un trabajo, sino que uno tome el relevo de todos los que han venido antes trabajando todo esto y complete y llene y añada y avance y deje también ese estafeta para los que vengan después, que tengan ese registro, ¿no? Ese documento para poder tenerlo como referencia. Así que muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Aplaudo muchísimo esta publicación, por supuesto, y bueno, pues larga vida a la mariposa monarca, larga vida a toda la gente que se dedica a cuidarla y a decirnos, y a divulgar en dónde está parada esa mariposa y llamarnos la atención sobre el milagro que constituye la migración de un ser que nos visita cada año. Otra de las cosas que descubrí, que tampoco sabía, es que se llama cosechadora en México, porque aparece en México cuando se está ya terminando la cosecha. En octubre, noviembre es cuando se termina ya de recolectar toda esa cosecha anual y uno se prepara para el siguiente ciclo. Entonces, me parece que es una publicación que vamos a disfrutar muchísimo, que está llena de datos y de curiosidades y de temas de conversación, y es una publicación necesaria que sin duda se convertirá en una referencia. Así que muchísimas felicidades, Carlos. Sé que vas a estar en esa lista de personas importantes para la especie, y me da pues muchísimo gusto contar con mi ejemplar y poderlo disfrutar y regalárselo a ese sobrino que me pedía un libro sobre mariposas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura, por tus palabras. Siempre, siempre importantísimo escuchar el punto de vista experto en términos de construcción, de edición, de lenguaje. Quisiera ahora también pues platicar sobre la monarca desde la perspectiva local. La conservación de la mariposa monarca se ha dado gracias a las comunidades
que son dueñas de los bosques y de los terrenos, de las tierras donde llega y por donde pasa. Finalmente, el conocimiento de la mariposa monarca viene en México desde tiempos ancestrales, también en otros países del norte, por donde también pasa otras etapas de su vida. Y ya lo dije, México representa muchas cosas que nos tocan algunas de nuestras fibras más profundas, como es la visita de nuestros seres queridos que se nos han adelantado. Y en ese sentido es importantísimo y no podríamos tener una presentación de este libro de forma completa sin tener pues la opinión y la voz de los representantes, en este caso la representante de las comunidades de la reserva de la mariposa monarca. Así es que, pues sin más, yo le pasaría la palabra a la señora María Mondragón Cruz, presidenta del Comisariado Ejidal de los Remedios, uno de los ejidos que recibe a la mariposa cada año y que la conserva y la cuida, y que gracias a quienes, a lo cual podemos nosotros también disfrutarla y visitarla. Así que, sin más, doña María, adelante, por favor. Muchas gracias, buenas noches y gracias por la invitación. El ejido Los Remedios actualmente se encuentra dentro de la reserva de la mariposa monarca. Dicho ejido recibe anualmente solo un pequeño apoyo por parte de la CONAM para motivar a los ejidatarios a limpiar las brechas, a reforestar y a hacer brechas cortafuego. El ejido Remedios es el más pequeño dentro de la reserva. Y en 20 años que lleva la reserva, pues no nos hemos visto muy beneficiados, porque ya que años anteriores, pues los ejidatarios sacaban sus marcas cada año y aún así se conservaba el monte en buen estado. Los ejidatarios antiguos siempre decían que era un patrimonio para sus hijos y nietos. En la actualidad, pues solo se obtienen marcas de árboles plagados o algún proyecto por medio del programa de manejo, ya que sin este programa pues no se pueden solicitar apoyos, pero aún así pues seguimos conservando el monte nosotros los ejidatarios. Contamos con un apoyo por parte de Fondo Monarca para la zona núcleo, que es la zona que no se puede tocar. De ahí pues solamente que haya plaga en los árboles se nos autoriza una marca. Yo actualmente llevo 1 año y medio en el cargo de comisariado del ejido Los Remedios. No tengo mucha experiencia, pero aún así pues no se me ha hecho muy difícil, pues gracias al apoyo que me ha brindado la WWF, me han apoyado y me han orientado en algunos asuntos. Mi agradecimiento para esta dependencia. Con esto quiero decirles a las mujeres que están dentro de la comunidad monarca, pues decirles que pues sí se puede desempeñar un cargo al igual que lo desempeñan los hombres, o mejor aún. Solo necesitamos fuerzas y ánimo pues para sacar adelante a un ejido y contar con el apoyo de algunas dependencias. Para mí es un orgullo representar un ejido para poder hacer algo bueno para mis ejidatarios. En esta temporada de la mariposa monarca, pues nosotros interactuamos con las personas que vienen de diferentes países. A ellos, pues, nos han dicho que se van muy contentos de ver los paisajes naturales y los espectáculos de las mariposas. Pues ya que esta solo dura 5 meses. Aún así, pues sí nos ha afectado un poquito la mariposa, porque ya no podemos obtener marcas como se obtenían años anteriores. Pero pues bueno, de todos modos nosotros pues somos pues muy amables con los turistas y pues a las mujeres decirles que pues sí se puede salir adelante. Felicito al doctor Carlos Galindo Leal por la presentación de su libro, Migración Monarca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora María.
creo que ha tocado usted puntos importantísimos. Y lo comentábamos al inicio de la charla, pues el orgullo de tener a una mujer como comisario ejidal de un ejido tan importante. Habla precisamente de cómo, como usted lo dijo, sí se puede, y todos los temas que tienen que ver con la equidad de género y todo. Así que pues muchísimas felicidades. También yo creo que a nombre de todos y todas las que estamos en este evento, pues nuestro agradecimiento al ejido y a todos los ejidos de la reserva por el enorme trabajo y enorme dedicación que hacen todos los días por conservar estos bosques con todas las dificultades y limitaciones, ventajas y desventajas que tiene esta tarea, pero ustedes están conservando un patrimonio del mundo. Nos están dando a los habitantes de las ciudades agua, aire, esparcimiento, espiritualidad. Así que creo que a nombre de todos me atrevería yo a agradecer todo esto. Y pues, sin más, quisiera ahora darle la palabra al Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el biólogo Roberto Aviña. En lo que el biólogo se conecta, el comisionado, espero nos escuche. Él está ahorita en Islas Marías, ha hecho un esfuerzo muy importante por acompañarnos. Si pudiera, comisionado, activar su micrófono para que lo podamos escuchar. Y en lo que él se va conectando, porque es probable que haya algún retraso en la transmisión, pues comentar que la CONAMP ha sido, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas ha sido uno de los ejes más importantes de la conservación y manejo sustentable de nuestra naturaleza, nuestra riqueza mexicana. México es uno de los países más ricos en especies del mundo, y las áreas naturales protegidas manejadas por la CONAMP bajo el liderazgo actualmente del comisionado Aviña han sido los gestores, han sido los apoyadores, han sido los que han llevado nuestras áreas naturales protegidas a ser, en muchos casos, ejemplos mundiales, como el caso de la mariposa monarca, y también en los territorios no solamente terrestres, sino marinos, con ejemplos impresionantes, como el Parque Marino Revillagigedo. En fin, tenemos en México un sistema de áreas naturales protegidas extraordinario, y nuestro reconocimiento a todos y a todas las y los guardaparques que todos los días están allá afuera trabajando con las comunidades para que los mexicanos y mexicanas podamos tener un patrimonio natural resguardado, y que además nos da todos los servicios naturales de los que dependemos. Así es que, comisionado, si me escuchó y estaba ya con su micrófono, pues adelante, por favor. Sí, hola, buenas tardes, buenas noches por allá. ¿Se escucha bien? Porque estaba oyendo la repetición de doña María. Se escucha se oye bien, ¿verdad? Ya sí, por lo que veo. Gracias. Bueno, pues finalmente qué gusto con este asunto de la sana distancia. Pues nos venimos hasta acá a Islas Marías a hacer los comentarios, porque pues eso dicen que hay que hacer la sana distancia, y pues nos venimos hasta acá. Y con el gusto de reencontrarnos, efectivamente, compartimos hace unos meses también con Carlos el aniversario del tema de Monarca. Con Jorge presentamos el informe el año pasado también de la situación forestal, y hemos estado por ahí en mucho contacto. Y me da mucho gusto escuchar a doña María Mondragón. Efectivamente, nos parece importante su participación, su gestión. Y bueno, pues con la sorpresa de escuchar la dichosa palabra de Laura García, que es una excelente sorpresa, que siempre hemos por ahí seguido desde los charros contra gángsters en el radio y en la televisión todos los sábados a las 8 de la noche en muchos lugares. Fue un gusto.
Me da emoción justamente pues platicar de este tema con esa narrativa y esa estética que tiene el libro, la concepción, el conocimiento. Efectivamente es un libro que pues tiene la fuerza de la geografía básica, de la biogeografía, de la historia, del arte, de la participación social. En ese sentido es muy, muy agradable revisarlo. Prácticamente, pues bueno, creo que no quiero repetir, sino ratificar prácticamente lo que han dicho todos. Pues haré algunas puntualizaciones también respecto al tema del libro y bueno, también les agradezco mucho que ocasionalmente me den la oportunidad de sacar a flote mi vocación oculta de locutor. Y pues estamos transmitiendo justamente desde las Islas Marías, desde el archipiélago de las Islas Marías. Islas Marías, desde la Isla María Grande, María Madre, la Isla María Magdalena, María Cleofas y San Juanito, que es una reserva de la biosfera desde hace 20 años, tiene un decreto desde hace 20 años también. La CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cumple también 20 años como comisión. Y bueno, pues ahora es territorio Telcel también, por cierto. Y hoy justamente vino la gente, ayer que viajamos en el barco de Mazatlán acá a Islas Marías, venía la gente técnica de teléfonos para hacer la conexión de la banda ancha, y pues resulta que ahora que es una reserva, que es la reserva de la biosfera, ya dejó de ser un penal, no es una cárcel, territorio liberado y territorio Telcel liberado para la creación fortalecer la conservación, la educación ambiental y la educación cultural. Estamos inaugurando a partir de hoy el Centro de Educación Ambiental y Cultural, Muros de Agua, que ya contaremos en otro momento. Tenemos 48 estudiantes de universidades interculturales de todo el país que ya están participando en esto, y pues también tanto en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca como en otros 181 lugares del país que tenemos áreas naturales protegidas, pues hacemos el trabajo de divulgación, de difusión, de educación ambiental junto con todos ustedes, ¿no? Entonces ahí está, tenemos 182 áreas naturales protegidas federales en el país, y de las cuales 60 millones de hectáreas son áreas marinas, 20 millones de áreas terrestres, por donde circula, va y viene la mariposa monarca. Entrando al tema del libro y con la preocupación de que no siempre el que habla al último habla mejor, voy puntualizando este tema de las gentes, las instituciones, las personas, las comunidades, las cocineras, los cocineros, los guías, los caballos con piloto automático, por cierto, que hay allá como en el volcán del Paricutín. Te subes al caballo, te sube, te regresa en automático, se sabe en el camino, etcétera. Y cómo la mariposa monarca ha generado y genera toda una economía, ¿no? Una cuestión, un aspecto social, de gestión. La economía también genera con sus problemas, como menciona doña María, ¿no? Y bueno, y en la parte de la gestión de los órdenes de gobierno y la ciencia, por ejemplo, la Comisión de Cooperación Ambiental, que, bueno, se ha ratificado a través del Tratado de Libre Comercio, ahora el TEMEC, pues es el símbolo, ¿no?, de esa institución que tienen los tres países a través de este Tratado de Libre Comercio, que ahora se fortaleció el capítulo ambiental, y ahí se han financiado pues, muchas investigaciones. En el caso de la CONAM, Ignacio March lleva estos asuntos, la UNAM, Víctor Sánchez Cordero, y con Carlos, con la CONABIO, particularmente naturalista, hace
mes más o menos tuvimos la reunión que coordina Gloria Tavera con Felipe de la CONAM para toda esta alianza de todos los grupos que han mencionado, ¿no? Y fortalecer que las plataformas de información que se hablen mejor y tengamos una mucha mejor gestión y conservación de la especie y de sus ecosistemas y de su ruta, de sus caminos, ¿no? Sabemos incluso cuando llega a través allá de la admirada Eglantina Canales, cuando de repente ya aparece la primer monarca en Ciudad Acuña, pues se reporta y luego pasa por San Luis Potosí, por Guanajuato, que antes no se sabía mucho. Entonces, pues bueno, toda esta parte del libro que retoma justamente a partir de los viajes en su nueva aeronave de Carlos Galindo, que toma fotos desde el espacio y en donde sea, pues justamente nos hace ubicar la importancia biológica, ecológica, social y económica de esta especie y de todas las demás. Pues yo, con el gozo de la narrativa, de la estética del libro, efectivamente cierro felicitando, también yo acá lo traigo, si se ve, por ahí yo lo traigo ya todo, bueno, no puedo decir que tachoneado, pero sí marcado, muchos apuntes, excelente trabajo, editorial también, Jorge, te felicito particularmente por eso. Y bueno, observaría que efectivamente tenemos que, como decía en su dirigencia ejidal doña María, pues también tenemos mucho ánimo, emoción e ilusión, y si hay un poco de presupuesto, pues mejor, ¿no? Hacemos cada vez más nuestro trabajo con la sociedad, porque bueno, pues con todo gusto, vuelvo a repetir esa palabra, por el gusto, ya que, pues bueno, la conservación sin acción es una muy buena conversación y esto me parece que así es una muy buena conversación y muchas y excelentes acciones de conservación. Felicidades y aquí estamos y pues es un gusto, vuelvo a decir más, porque me da gusto el gusto y pues qué bonito es lo bonito. Felicidades. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Roberto, comisionado. De veras, agradecemos muchísimo que desde Islas Marías con sana distancia nos hayas podido acompañar con estos mensajes. Y aprovecho para agradecerte a ti y a todo el equipo de la CONAMP, la extraordinaria labor que todos los días están realizando junto con las comunidades y muchas organizaciones en favor de nuestras áreas naturales protegidas. Así que muchas gracias por esto. Y pues bueno, vamos a entrar a unos minutos para leer algunas de las preguntas y comentarios que hemos recibido en el botón de preguntas y respuestas. Y vamos a dar unos 10 minutos y después vamos a ya entrar a la parte final de nuestro evento, en donde vamos a poder tener una experiencia visual, auditiva, extraordinaria de parte de Antonio Isaac Gómez. Antonio Isaac es una persona extraordinaria. Yo lo conocí a través precisamente de Carlos en la celebración de los 150 años de Historia Natural en México, de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, que organizamos hace un par de años. Y Antonio Isaac montó un módulo extraordinario, ¿no? de sensaciones auditivas, visuales. Así que verdaderamente vale la pena escucharlo y vivir esta experiencia después de paréntesis que haremos para contestar algunas de las preguntas. Hemos recibido varios comentarios, muchas felicitaciones. Me voy a ir en orden para irlas leyendo. De parte de Zoila Sánchez: buenas tardes, doctor Galindo. Tuve la oportunidad de colaborar desde el Consulado General de México en Montreal con el insectario del Jardín Botánico en Montreal. Este último en reconocimiento a la colaboración y preocupación de los ciudadanos de todas las edades por proteger y preservar la monarca desde 1918. Realiza durante un fin de semana la Fiesta Monarch, una oportunidad
para que pudiéramos hablar sobre los esfuerzos que se realizan y platicar en los santuarios que existen en México, así como para hablar de la colaboración multidisciplinaria. Sin duda, la participación de todos es obligatoria para que tengamos Mariposa Monarca por muchos, muchos años, y felicita a todos y felicita a Carlos en particular por el libro. Carlos, no sé si tú quisieras hacer un comentario a este primer comentario de Zoila Sánchez. No, pues solamente decir que estamos puestos para seguir esas colaboraciones trinacionales, y aunque no sean trinacionales, se necesita mucha colaboración. Así es que muchísimas gracias por el comentario y con mucho gusto podemos colaborar en diferentes proyectos. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Tenemos también una felicitación de la doctora Edelmira Linares, maestra mía y directora de tesis, inclusive del Jardín Botánico, extraordinaria bióloga. Muchísimas gracias, Edelmira, por tu felicitación. Una felicitación también de parte de el ingeniero Juan Manuel Frausto, del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Carlos, estimado, una sincera felicitación por esta aportación al conocimiento histórico, científico y cultural de la mariposa monarca a México y al mundo. Un abrazo fraterno. Tenemos también un mensaje de Blanca Mora. Muchísimas felicidades a este trabajo exhaustivo para lograr este libro. Son muchos años de trabajo. Con su presentación veo que usted es uno de los mexicanos que como parte la pasión e interés de la monarca. No hay más palabras que sus libros dedicados a la especie. Debe usted ser homenajeado, al igual que nuestros vecinos ya mencionados. Estoy ansiosa de leerlo. Muchas gracias. No sé, Carlos, si tú quisieras hacer un comentario al respecto. No, pues muchas gracias por el comentario. Lo que sí me gustaría comentar es que estoy leyendo una pregunta de mi asesor de maestría y de doctorado desde Canadá, Charlie Krebs, que es uno de los ecólogos pues, que más respeto en este planeta. Estuve con él 10 años trabajando en Canadá y afortunadamente está presente también escuchando esta presentación. Y él pregunta si el problema es aquí en los sitios de hibernación en México o en Canadá y Estados Unidos en los sitios de reproducción. Y es una pregunta muy interesante porque precisamente en los últimos 10 o 15 años ha cambiado esa perspectiva. Cuando nos tocó trabajar en la mariposa monarca del 2003 al 2008, pues se pensaba que mucho era el problema de la pérdida del bosque aquí en las zonas núcleos de la reserva en México. Y se hizo un trabajo muy, muy fuerte para disminuir la tala ilegal y pues todo ese problema que existía, que realmente fue una experiencia bastante difícil de varios años, pero se logró disminuir ese problema. Y por otro lado, empezó a surgir el incremento en el uso de herbicidas en Canadá y Estados Unidos, y ahora, pues básicamente la balanza se ha movido hacia la parte de los sitios de reproducción, en donde se piensa que pues uno de los principales impactos es precisamente el de la agricultura utilizando estos herbicidas que están dirigidos a eliminar a los algodoncillos en cultivos de plantas transgénicas. Muchas gracias, Carlos. Una felicitación también de parte de Alejandra García, quien expresa su admiración. También tenemos desde Facebook una pregunta de Graciela Beauregard Solís. La pregunta es, ¿a qué se refiere con las marcas en los árboles? Esta es una pregunta que va dirigida a la señora María Mondragón. Hay que activar su micrófono por ahí. Ahí está, gracias. Son plagas que les caen a los árboles, entonces los árboles empiezan a ir secando y la madera se va polillando. Entonces esa madera se tiene que derribar para que no siga con los demás árboles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña María. Tenemos también una pregunta de Antonio W. Salas. Más sinceras felicitaciones a la Conavio, al doctor Galindo, a los colaboradores y a todos los mexicanos por esta hermosa contribución de la mariposa monarca. Muchísimas gracias.
Tenemos también una pregunta de Olivia Márquez Fernández, quien dice, estamos en Veracruz, bosque de niebla, hay muchas interacciones entre especies de planta e insectos, varias de ellas son orugas y mariposas. No sé si algunas sean migratorias, lo que sí sé es que están desapareciendo por el cambio de uso del suelo. ¿Quién de WWF nos puede apoyar? Con esa pregunta la responderé yo con muchísimo gusto. Podemos entrar en contacto. La experiencia que hemos tenido conservando la mariposa monarca con todos los actores que estamos en este evento nos ha enseñado muchas lecciones que podemos compartir con muchísimo gusto y podemos entrar en contacto después del evento. Así que por supuesto que sí. Y bueno, los bosques nublados de Veracruz, importantísimos sitios donde en términos de mariposas hay unas cosas extraordinarias. Ahí es donde yo por primera vez vi las mariposas de alas transparentes, los itómidos, que son, yo no me imaginaba mariposas con alas transparentes, ¿no? Además, son como de cristal. Tenemos una felicitación de Olivia Márquez también, una felicitación de Fernando Ortiz Monasterio, muchas gracias. Él pregunta dónde podemos conseguir el libro. El libro va a estar a la venta en varias librerías. Creo que no puedo hacer el comercial, pero con mucho gusto lo podemos compartir más adelante. Tenemos también de parte de Catalina Rosas una felicitación por parte del señor ciudadano gobernador Silvano Aureoles. Muchas gracias, señor gobernador. El ingeniero Ricardo Luna García y de una servidora, la maestra de ciencia Catalina Rosas, subsecretaria de Gestión Ambiental y Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático y Desarrollo Territorial del Gobierno de Michoacán. Muchísimas gracias a todos ustedes y muchísimas gracias por también todo su apoyo en la conservación de esta especie tan importante. Una pregunta también desde Facebook. ¿Qué acciones paralelas a Monarch Watch org se pueden implementar en México? Carlos, ¿podrías ayudarnos respondiendo a esta pregunta? Claro que sí, con mucho gusto, y más que conozco a José Arturo Morales Tirado desde hace un rato. Con mucho gusto, Arturo. Pues hay dos cosas principales que se están haciendo en México, ya se están haciendo. Una es la de la participación ciudadana a través de la ciencia ciudadana, con diferentes iniciativas, tanto Correo Real como Naturalista. Es una manera de participar. Y la otra es que ya también se está implementando pues estos jardines para polinizadores de los que mencionaba Jorge Ricards, en donde ya varios de los estados están promoviendo jardines con plantas nativas que apoyen no solamente a la migración de la monarca, sino a muchos de los insectos que son polinizadores y que estamos perdiendo, que han ido disminuyendo. Estos jardines además son muy atractivos. Puedes pasar horas ahí observando a las mariposas, a los diferentes insectos. Son geniales para los niños también, para que se diviertan con la observación. Así es que es algo que deberíamos de promover muchísimo. En México tenemos una gran diversidad de plantas nativas y no las hemos aprovechado de esa manera. Así es que es importante que todos hagamos un poquito teniendo un pequeño jardín para polinizadores. De acuerdo, totalmente. Muchísimas gracias. Carlos, ya me dieron permiso de decir dónde se puede vender. Va a estar a la venta el libro en Sanborns, en El Sótano, en Gandhi, en Superama, también en algunos puestos de revistas y periódicos de la Ciudad de México. Va a tener un costo de 95 pesos y ya está a la venta. Así que muchas gracias, Fernando. Qué gusto saludarte. Gracias por la pregunta y ahí está la respuesta. Finalmente tenemos también un agradecimiento de Olivia Márquez y felicitaciones a todos los panelistas. Así que pues con esto me parece que podemos proceder a la experiencia virtual. No sin antes agradecer nuevamente a todos nuestros panelistas. Comisionado, muchas gracias. Doña María, muchas gracias por acompañarnos. Laura. Carlos, una felicitación a nombre de todas y todos por este extraordinario trabajo y contribución al conocimiento de la mariposa y a su conservación.
Adelante, entonces vamos con la experiencia audiovisual. Gracias.
Ya pedí pizza. Vamos. Ahí está. Pues extraordinario. Muchísimas gracias, Antonio, Isaac, por esa experiencia realmente extraordinaria. Es una traducción de los sonidos de la naturaleza a un lenguaje musical auditivo extraordinario, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, pues con esto cerramos nuestro evento de esta noche. Nos da mucho gusto que también nos acompañó Rocío Treviño, pionera de la conservación de la monarca en México y de la ciencia ciudadana. Muchas gracias. Qué gusto. Y tenemos comentarios también de amigos, amigas desde Canadá. Así que pues ya no nos da tiempo para poder leer todos los mensajes, pero hemos recibido muchísimos mensajes de felicitación. Qué gusto haber contado con todas y todos ustedes esta noche. Y pues nuevamente gracias al autor, gracias a la prensa, gracias a todos los que se unieron al evento. Que tengan muy buena noche. Gracias. Gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego.